Muy buenas noches. En esta noche quisiera compartir con ustedes una enseñanza acerca de lo que se llama Día del Amor y la Amistad. Es algo que las personas participan en el mundo, que es una celebración de la cual mucha gente, la mayoría del mundo la participa, la practica. Pero nosotros como hijos de Dios, la Escritura nos enseña que no debemos de hacernos partícipes de las cosas que las naciones hacen. Ahora, ¿por qué es mi deseo hablar de esto? Tal vez usted dice, bueno, pastor, usted es muy legalista o muy religioso, pero hablamos del fin del mundo, hablamos de las cosas que están aconteciendo, que Cristo viene pronto y dice la Escritura que Él viene por una iglesia santa, sin mancha, sin arruga ni cosa semejante. Mucho se ha hablado de que Cristo viene, mucho se ha hablado de las cosas que están pasando, de los acontecimientos que hay alrededor del mundo, de los cambios del clima, de tantas cosas que están pasando. Pero la primera pregunta es, ¿realmente nos estamos preparando para la venida del Señor o simplemente hablamos de aquello? Porque es muy importante que nosotros como hijos de Dios veamos realmente la manera de vida que estamos llevando, la forma de vida que estamos llevando para saber si realmente nos estamos preparando para la venida del Señor. Pero ahora la Escritura nos enseña que no debemos nosotros de participar de las cosas del mundo, mas sin embargo, como le digo, mucha gente participa de estas cosas y en muchas ocasiones también me gusta a mí enseñar de esto porque hay gente también que no sabe, que no conoce, que ignora el origen de ciertas celebraciones y una vez que uno les explica, pues se dan cuenta en verdad de lo que está pasando. Así que esta es una de las razones por las cuales voy a compartir este pensamiento pequeño de la palabra del Señor y acerca de esta fiesta que se viene, en la cual muchas veces dentro incluso de las congregaciones, estoy hablando generalmente en todo el mundo de las congregaciones, a veces se celebra este día y entonces nosotros necesitamos saber también el origen. Así que esta enseñanza es la enseñanza del Día del Amor y de la Amistad, del origen de esto. Obviamente se le llama así Día del Amor y la Amistad, pero obviamente también se le conoce como el Día de San Valentín. Y claramente desde ahí esto nos está enseñando que este día que se llama Día del Amor o de la Amistad es un día de un santo, por eso es Día de San Valentín. Y mucha gente incluso lo nombra y dice feliz día de San Valentín sin saber realmente de qué está hablando y está tratándose de un santo. Ahora, la palabra de Dios, como le digo, nos enseña que no debemos de participar de lo mismo que hacen las naciones. Y hoy en día muchos celebran igual que en el mundo y en muchas ocasiones ignorando el origen de cada celebración. La Escritura nos enseña en Levítico 18:30, guardad, dice, pues mi ordenanza, no haciendo las costumbres abominables, dice el Señor, que practicaron antes de vosotros, y no os contaminéis con ellas. La Escritura es clara y nos dice que no debemos de hacer esas costumbres abominables, que no debemos de contaminarnos con estas cosas. Así que veamos la historia un poco. ¿Qué es el Día del Amor y de la Amistad? ¿Qué es el Día de San Valentín que se mueve hoy? Ahora esto lo copié de la enciclopedia, usted lo puede buscar. San Valentín, dice, era un sacerdote que hacia el siglo III ejercía en Roma. Gobernaba el emperador Claudio II, quien decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes. Es decir, esta es la historia de ese día del amor y la amistad. Este es el origen del día de San Valentín. Y dice que este emperador decidió prohibir la celebración de matrimonios para los jóvenes, porque en su opinión los solteros sin familia eran mejores soldados. En ese tiempo había una batalla tan terrible y por eso le interesaba tener estos soldados, ya que tenían menos ataduras. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? El sacerdote consideró que el decreto era injusto y desafió al emperador. Es decir, este sacerdote llamado San Valentín lo desafió y dice que celebraba en secreto matrimonios para jóvenes enamorados. De ahí se hizo popular que San Valentín
era el patrón de los enamorados. Ya esto lo tomé de Wikipedia y usted puede saber que esto que estaba haciendo este hombre estaba desafiando al emperador, estaba celebrando secretamente estos matrimonios de estos jóvenes que estaban enamorados, y de ahí es donde se hizo el origen de este día de San Valentín. Ahora, nosotros podemos ver que este hombre obviamente primeramente desafió el gobierno que estaba en aquel entonces, pero uno de los motivos de este hombre era que aquellos que estaban enamorados obviamente los casaba en secreto, y así se llamó el patrón de los enamorados. Ahora, otra de las cosas, esto quiere decir que las personas que celebraban esto o que celebran esto están honrando a este hombre San Valentín, es decir, a un santo en el término de la Iglesia Universal. Están haciéndole honor a este hombre. ¿Por qué? Porque por eso se llama así el Día del Amor y de la Amistad, porque cuando aquel decreto se dio por este emperador de no casar a estos jóvenes, pues él los desafió y los casaba secretamente para que estuvieran obviamente en ese amor. Ahora, una cosa muy importante es que cuando cuando la gente, cuando el mundo celebra esto, debemos de pensar primeramente, en verdad, ¿qué es el amor que estas personas están celebrando? Porque es así como se llama, Día del Amor y de la Amistad. Pero yo le pregunto a usted, ¿qué amor se está celebrando? ¿Se está celebrando el amor de Dios? ¿Se está celebrando el amor de un hombre a una mujer? ¿Qué tipo de amor se está celebrando? La Escritura nos enseña que nuestro Dios es amor, y Él es aquel que hizo y que es el amor, pero también nosotros debemos de ver qué amor es el que está celebrando la gente por medio de esta celebración. Ahora, si nosotros nos hacemos partícipes de esto, es ese amor el que está celebrando. Muchas veces las personas, ignorando el origen de esta celebración, pueden pensar que esta celebración está hablando del amor de Dios. Pero claramente nosotros vemos que no es el amor de Dios el que se está honrando, el que se está celebrando, sino que es el amor de un hombre hacia una mujer, que es el amor eros, el amor erótico. Y eso también nosotros lo podemos ver. Se supone que la iglesia de Jesucristo no participa de este tipo de celebraciones. Entonces, ¿por qué hasta en las congregaciones hacen festejos ese mismo día? Como le digo, hay congregaciones, ahora estoy hablando generalmente, no estoy hablando acerca de una congregación en específico, pero hay muchas personas que celebran esto, incluso en las congregaciones, incluso el mismo pastor. Por eso les digo que es importante hablar de estos temas, porque hay gente que ignora el origen de estas celebraciones, que tal vez la celebra porque todos la celebran, porque incluso tal vez el pastor permite estas celebraciones. Pero si nosotros estamos preparándonos para la venida del Señor, debemos de saber qué es todo esto en lo cual a veces uno como persona se está involucrando en el mundo. Así que nosotros debemos de estar conscientes de que el Señor viene por una iglesia santa, sin manchas, sin arrugas, sin una contaminación del mundo. Ahora, como le digo, ¿qué es lo que se está celebrando en este día? El Día del Amor y la Amistad, que los hijos de Dios debemos de celebrar, es todos los días, y es el amor de Dios, no es cualquier amor. No es el amor de un hombre a una mujer, sino es el amor de Dios hacia nosotros, y que todos los días debemos de celebrarlo, que todos los días debemos de mostrar ese amor los unos con los otros, ese amor que Dios nos ha dado. Pero este amor del que celebran esta fecha no es eso. La historia nos enseña que en el origen de esta celebración se practicaron obras como el engaño, como la mentira, como la traición, como la rebeldía. Parece ser algo muy romántico, pero estas obras mencionadas eran las que estaban desarrollando
en medio de todo esto. ¿Por qué? Porque había un engaño, porque había una traición, había una rebeldía en cuanto a la autoridad. Ahora, es algo tremendo lo que se desarrolló, es decir, el origen de esta celebración, y que muchas veces nosotros no lo vemos así porque no conocemos el origen. Mas sin embargo, hoy en día se maneja esto del amor, de darse regalos, de hacer ese tipo de cosas, pero en realidad el origen era de este sacerdote. Y cuando, le vuelvo a repetir, cuando uno se hace partícipe de esta celebración, lo que está haciendo es honrando de alguna manera lo que aquel hombre hizo, que era, y que así se llama obviamente, el día de San Valentín. Pero también añaden esto en la enciclopedia, aquel ser llamado Cupido, que lo dibujan, que lo ponen, que adornan con ese ser alado llamado Cupido. Y nosotros podemos ver un poco acerca de esto. Cupido, llamado también amor en la poesía latina, es en la mitología romana el dios del deseo amoroso. Según la versión más difundida, es hijo de Venus, la diosa del amor, así llamado, como ellos manejan toda esa mitología, la belleza y la fertilidad, y de Marte, el dios de guerra. Se le representa generalmente como un niño alado, con los ojos vendados y armado de arco y flechas y aljaba. Su equivalente en la mitología griega es Eros. Sabemos que Eros está hablando de un amor erótico. Entonces imagínense, no solamente las personas al celebrar esto están celebrando un santo, están honrando a este hombre sacerdote, sino que también están invocando a un ser caído. ¿Qué es lo que es este niño alado con esas flechas y ese arco? Claramente nosotros podemos ver que es un ser angelical que está funcionando. Obviamente este amor del que está hablando aquí no es el amor de Dios, como ya lo hemos mencionado, sino es un amor erótico, eros. ¿Qué quiere decir esto? Que este ser en ese tiempo está ministrando un amor que no es el amor de Dios. Y las personas tal vez hasta lo adornan, lo ponen en diferentes lugares y están haciendo una invocación. Tal vez usted puede decir, no, pastor, pues usted es muy legalista, usted es religioso, pero al hacer eso se está haciendo la invocación a un ser que es caído. Cupido es una palabra latina emparentada con otras cuya etimología gira en torno al deseo. Está hablando enteramente del deseo. Sabemos que en realidad es un ser caído que ministra lo que conocemos como amor eros, que es el amor erótico. ¿Que en verdad que papá Dios cree usted que en verdad Dios se agrada de que nosotros celebremos esto, de que nosotros estemos honrando esto? ¿Cree usted que al Señor le agrada que nosotros pongamos estos adornos, que honremos este tipo de cosas, que las celebremos? Esta celebración, su origen no tiene nada que ver con el amor de Dios, porque muchos así lo usan. Dicen, no, es que es el día del amor y de la amistad, y Dios es amor, y entonces lo celebran como algo así, lo disfrazan como si fuera algo de parte de Dios. Pero en realidad nosotros vemos que el origen de esta celebración no tiene que ver nada con el amor de Dios. Como hijos de Dios no debemos contaminarnos con estas cosas, porque uno al celebrar algo es como hacerse parte o estar de acuerdo con ese acontecimiento, algo de lo cual Dios no se agrada. Estas cosas las practicaban en lo oculto, estaban dando lugar a un espíritu maligno que induce a hacer cosas en lo oculto, porque obviamente este ser caído es lo que ministra un deseo, un amor eros. Además de esto, mire esta información que voy a poner ahorita. Antes otros que nosotros son más estrictos en sus creencias. Por ejemplo, en Arabia Saudita, en ese país se prohíbe festejar a San Valentín. Ese día, según esta información, en ese país el color rojo desaparece de las florerías y tiendas y regalos desde principios de febrero, pues la celebración de la fiesta del amor
así como le dicen los árabes, se considera un pecado para ellos. Mire qué tremendo, que para esa gente es un pecado celebrar esto y es castigado por las estrictas leyes del reino Wahhabi. Ahora, esta policía moral que se levanta en ese tiempo es los que van y ellos detienen todo esto. Dice que es una comisión para la promoción de la virtud y la prevención del vicio. Prohíbe la celebración de cualquier festividad que no mencione en los textos del Islam. Qué tremendo que incluso hay otro tipo de personas que creen en otras cosas y que prohíben estas cosas, mas sin embargo muchas veces entre el pueblo de Dios, ¿cómo puede ser posible que se celebre todo lo que celebra en el mundo? ¿Cómo es posible que muchas veces nos hagamos partícipes de todo aquello que Dios dice que no debemos de participar? Y como le pongo aquí, qué triste es ver que hay pueblo en esos días están celebrando fiestas que papá Dios nos enseña que no debemos de participar de ellas. Pero lo que sí debemos hacer, obviamente, es lo que dice la palabra de Dios. En 1 de Juan 4:7 dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ese es el amor que nosotros debemos de celebrar, no un amor que se participó en aquel tiempo, no un amor que se desarrolló secretamente, que aprobó este sacerdote. Nosotros no debemos de hacernos partícipes de esas cosas, mas sin embargo, como le digo, yo sé que puede haber mucha gente que diga: ay, pastor, pues no tiene nada de malo. Pero en nuestro corazón existe esa carga, porque nosotros conozcamos, que nosotros sepamos realmente el origen de las fiestas, de las festividades, y que nosotros nos guardemos para el Señor. Realmente queremos celebrar a alguien, celebremos a Jesucristo cada día. Queremos celebrar el amor, celebremos a Dios. Dios es amor. No necesariamente tiene que llegar un tiempo así, un día así, para que nosotros podamos decir que es un día del amor y de la amistad. Podemos nosotros todos los días hacernos partícipes de este amor de Dios y compartirlo con cada uno de nuestros hermanos. Así que les animo a que nos guardemos de estas cosas, a que busquemos la santidad y no contaminarnos con las cosas del mundo. Así que espero que esta enseñanza sea de bendición para ti. Que Dios te bendiga.